Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy bien, esta mañana vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Estuvimos finalizando la semana pasada el capítulo 7, llegamos hasta el versículo 52 y ahora empezaremos del 53 que termina el capítulo 7 y pasaremos al 8 de los versículos 1 al 11. Así que se los dije para que abran sus Biblias o para que las enciendan y entonces así podamos estar listos. La serie en la que estamos trabajando en esta temporada tiene un nombre que se llama Yo Soy, Cristo en el Evangelio de Juan, y dentro de los pasajes estos hice una asociación con esta expresión. Permítanme decirles que en mis tiempos de universidad, ya hace algunas décadas, ¿verdad?, me enseñaron cosas como, por ejemplo, que el cerebro cuando termina de crecer, que será alrededor de los 11, 12, 13 años por ahí, ya el 100% del crecimiento se terminó. Eso explica por qué los niños son cabezones, porque les crece primero el cerebro que el resto del cuerpo. Y mírenlo, van a verlo, son cabezones. Ya cuando crecemos, nuestro cuerpo avanza y a la cabeza no es tan grande. Bueno, pues me dijeron, las neuronas que se forman en el cerebro cuando termina de crecer vienen en un número definido y de ahí en adelante ya no se reproducen, mientras que otras células sí se reproducen, las neuronas no. Así que de ahí en adelante solo se van a morir, pero como tenés millones de millones, no hay mayor problema. Pero pasan los años, las investigaciones, y por ejemplo, ahora ya no se enseña eso. A los que estudian medicina, no sé si ya los actualizaron, ¿no? Hay unas células alrededor de las neuronas que se llaman glía, y resulta que esas células glía tienen la capacidad de diferenciarse y convertirse en neuronas, en un cerebro que sí se usa. Si no lo usa, no va a pasar esto. Bueno, ¿qué más? También me dijeron en aquellos años, cuando nos hacían las pruebas de CI o de IQ, le hacían aquellos exámenes y ya te daban un número. Bueno, no se lo daban a uno porque dicen que le podía afectar. Pero si a usted le salía un IQ bajo, entonces le decían, eso es, y ahí te quedas para toda tu vida. O sea, va a estar ahí medio saliendo adelante. Y si lo tenías alto, vas a tener éxito. Hoy día ya no se piensa lo mismo. El IQ o el coeficiente intelectual puede cambiarse para bien, puede crecerse de acuerdo al uso que se haga. Y usted dirá, ¿y por qué nos cuenta esto? Bueno, porque también en el contexto cristiano me pasó que me dijeron unas cosas y luego otras. Cuando era joven y abríamos la Biblia, entonces de pronto el predicador o el maestro decía, bueno, aquí vamos a ver en este pasaje y hay algunos versículos que usted va a ver ahí en su Biblia. En mis días, pues la mayoría usábamos la Reina Valera 60, ¿verdad? Y creo que, ¿quiénes aquí todavía usan la Reina Valera 60? Ok, buen número, ¿verdad? La NBLA, uno más, NBI, NTV, CBS, no sé, es un radionoticiero, ¿sí? No, eso no le pongo. Bueno, estamos variados, así que abríamos la 60 y nos decían, hay algunos versículos que no están en las versiones mejores y más antiguas. Y entonces cuando oíamos eso, uno solo hacía así de, ay, qué pena, ¿verdad? O sea que hay unos versículos que no son palabra, pero no decíamos mayor cosa. Bueno, como me pasó con los ejemplos que les puse, resulta que ahora pues se sigue estudiando y leyendo, entonces dicen algunos, miren, estas son las mejores versiones y más antiguas. Y luego hay otros que dicen, sí, pero es que esta versión, y estoy hablando del Nuevo Testamento específicamente en griego, y van a decir, esta es la que se usó por años de años. Es más, de este texto griego fue que se tradujo la Biblia al alemán con Martín Lutero, Reina Valera en español, la Biblia de Ginebra, Tácata en la Reforma, ¿verdad? Pero ahora dicen que este texto es mejor y hay algunos pasajes que aquella tiene, pero que no están acá. Bueno,
eso nos han dicho. Y usted me diría, bueno, ¿y por qué nos estás contando este tipo de cosas? Bueno, porque con el pasaje que nos toca estudiar hoy, pues hay algo similar, ¿verdad? Juan capítulo 7, versículo 53 y luego el capítulo 8, versículos 1 al 11. El pasaje es de la mujer que fue llevada ante Jesús, que fue sorprendida en pecado, y dicen por ahí los estudiosos que este pasaje pues no corresponde al texto que fue agregado después. Escuché alrededor de 8 mensajes de distintos pastores y todos hicieron esta aclaración de este pasaje. Algunos le llaman la perícopa de la mujer adulta. La perícopa no tiene nada que ver con las pericas, sino es un texto que usualmente se enseña en situaciones especiales de manera repetitiva. Bueno, así le llaman. Luego, consultando obras escritas fuera de las de hoy, hay un maestro que fue maestro, no sé si está activo todavía en el Seminario Teológico de Dallas. Él dice que algunos creen que este pasaje no fue parte original del Evangelio de Juan, pero que puede ser aceptado como una verdad histórica. Y entonces él mismo agrega, entonces, ¿lo inspiró el Espíritu Santo? Dice, creo que lo hizo, dice este maestro, Tomás Constable, ya que ha sido conservado como parte del Evangelio de Juan a través de siglos de análisis crítico. Calvino, me fui con Calvino, ¿verdad? 1500 y pico, a buscar si tenía un comentario de Juan, y sí tiene un comentario de Juan, ahí lo pueden ver ustedes en internet. Dice Calvino, está bastante claro que este pasaje fue desconocido antiguamente para las iglesias griegas del lado este, pero como siempre ha sido recibido por las iglesias latinas, más hacia el oeste, y se encuentra en muchos manuscritos griegos antiguos y no contiene nada indigno de un espíritu apostólico, no hay razón por la que debamos negarnos a aplicarlo en nuestro favor. Así que Calvino dice, sí, estudiémoslo. Y un último, un pastor bautista, John MacArthur, él dice al respecto, como no es posible tener certeza absoluta de que esta historia se añadiera después, este comentario incluye su exposición. Y él lo desarrolla y también lo predica. Así que, ¿cuál es mi postura? Pues yo sí creo que está en la palabra y por eso lo vamos a estudiar. Así que los invito a que oremos. Padre, esta mañana, como siempre, entregamos este tiempo en tus manos para que seas tú el que nos enseñe. Que de tu palabra salga todo esto que tú has querido dejarnos para aprender más acerca de ti, pero también para aprender de cómo quieres que vivamos la vida cristiana. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. Bueno, como les dije la semana anterior, dejamos a Jesús enseñando en la fiesta de los tabernáculos. Nos explicó David que era una fiesta donde la gente armaba unas champitas, ¿verdad? Y salían durante ese tiempo a vivir en las champas, recordando el tiempo allá en el Antiguo Testamento con Moisés. Bueno, el capítulo, como termina, es que habían mandado a unos alguaciles, guardias o subordinados. Puse los sinónimos porque si digo solo alguaciles van a pensar en un cuate con pistola y sombrero, ¿no? Eran levitas que tenían ese tipo de función. Los enviaron a que capturaran a Jesús. Cuando ellos llegaron y Jesús estaba enseñando ahí en una de las partes exteriores del templo, lo escucharon y se quedaron maravillados. Así que cuando regresan sin Jesús, ¿verdad? Y los líderes fariseos y los sacerdotes le dicen, ¿qué pasó? No, es que nunca habló un hombre como él. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que también estos? Y en eso se para Nicodemo y dice, ¿acostumbramos acaso nosotros juzgar a un hombre sin haberlo escuchado? ¿Qué? ¿Tú también estás en ese? Averigua, samaritano. A manera de insulto se lo dicen, ¿verdad? De ahí, ¿cómo has visto? Nunca ha salido un profeta ni nadie de ahí. Bueno, y ahí termina esa sección y llegamos al versículo 53, por cierto. Los versículos que tengo aquí en mi pasaje son tomados de esta Biblia. ¿Qué dice ahí? Santa Biblia, todas las de ustedes tienen, dice Santa Biblia. Lo que pasa es que esta es una versión del año 2023
que han producido la Sociedad Bíblica Trinitaria. Yo antes pensaba que la Sociedad Bíblica Trinitaria era un grupo así de gente algo anticuada, porque eran los que manejaban la Reina Valera 1909, pero estaba, como otras cosas en mi vida, he estado equivocado, ¿verdad? Pues es un grupo que existe, que es de creyentes, y trabajaron en actualizar la Reina Valera 1909, y es esta. Es más, me eché un viajecito a Costa Rica, porque ahí la iban a presentar y ahí me regalaron. Me ahorré lo de la Biblia, sí, pagaste el boleto, ¿verdad? Bueno, resulta que esta Biblia está traducida del texto masorético en hebreo y cuando me puse de este lado, del texto que usaron los reformadores y del texto que usaron los de la Reina Valera 60. Así que ellos no usaron el texto de aquel lado. Así que por eso dije la usé, no hay enormes diferencias y ustedes van a ver conforme yo les leo. Bueno, 7:53 dice, y se fue cada uno a su casa después de esa reunión que habían tenido ahí con los líderes judíos. Y el 8:1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Notemos que todos los demás se fueron a su casa. ¿Y a dónde se fue Jesús? Al monte de los olivos. Jesús no tenía casa, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos. Posiblemente pasó la noche por ahí en el huerto de Getsemaní, o quizás con sus amigas Marta y María y Lázaro. El 8:2 nos dice, y de mañana, o sea, al día siguiente, volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Bastante gente vino a él. ¿Y qué dice que hizo? Sentándose, dice. Porque aquí el que enseña se para ahí arriba encima. Pero la costumbre de los maestros judíos era que ellos se sentaban y entonces la gente se ponía alrededor para escuchar sus enseñanzas. Y así en esa situación estaba entonces enseñando Jesús. En el versículo 3 nos dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, o sea que estando Jesús sentado, gente alrededor, entran aquellos con la mujer, ¿verdad? Y la colocan en medio. Estoy haciendo esto porque tengo que hacer cardio a la medida que enseño, ¿verdad? Así que como vimos, aparecen aquellos de pronto en medio de la enseñanza que el Señor estaba dando y le dicen que pues la encontraron en pleno acto de pecado. Dice que venían los escribas y los fariseos. Los escribas eran fariseos que tenían la tarea particular de estudiar la ley, transcribirla, copiarla y escribir comentarios de la misma. Por ejemplo, Esdras era un escriba. Allá en Esdras 7:6 dice, Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel habría dado. Por su parte, los fariseos, ya notamos, los escribas eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas, ¿ya? Así que los fariseos eran un grupo influyente dentro de la sociedad judía en el tiempo de Jesucristo y la iglesia primitiva. Ellos ponían un énfasis en la piedad personal, también en guardar las tradiciones orales que tenían los judíos, además de la ley escrita, y también buscaban que se cumplieran o observaran alrededor de 600 leyes ceremoniales que tenían de purificación. ¿Problema con ellos? Jesús se los dijo. Qué bien, ustedes, su teoría está muy buena, pero su práctica ahí es donde fracasan. Y los llamo a veces de hipócritas, porque decían una cosa, pero vivían otra. Así que estos son los que le llevan a esta mujer. Y vamos en los versículos 4 y 5. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú, pues, ¿qué dices? Adulterio, para que estemos hablando un mismo lenguaje, según el diccionario de la lengua española, dícese relación sexual voluntaria entre una persona casada
y otra que no sea su cónyuge. ¿Está claro? O sea que agarraron a esta mujer teniendo una relación íntima con un hombre que no era su esposo. Y por eso la capturaron y la traen delante de Jesús. De una vez les presento otro término que ustedes han oído: fornicar. En el diccionario de la lengua española dice tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Poco raro el nombre, ¿verdad? Bueno, otra fuente dice, es decir, aquella relación sexual que se da entre dos personas que no están unidas por este vínculo conyugal. Y para aclarar, entonces, entendemos que el adulterio, o sea, que un casado tenga relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, o una dama con alguien que no es su cónyuge, eso es adulterio, y eso es algo que no le agrada a Dios, es pecado. Y si somos solteros, bueno, ahí usualmente nosotros usamos la palabra fornicación. La vida de relación sexual la diseñó Dios para que se dé en el ámbito del matrimonio. Ahí es legítimo y válido, pero fuera del matrimonio también es pecado. Usualmente los jóvenes solteros son los que viven más esta situación, y eso es algo que a Dios no le agrada, y como cualquier pecado tiene consecuencias. Espero que haya sido claro. O sea que hasta que uno se casa puede tener uno una vida de relación íntima con su cónyuge. Antes de eso, no. Bueno, ¿qué le dicen a Jesús? Mira, Moisés nos mandó a apedrear. La Reina Valera 2015 dice a las tales, ¿verdad? La Reina Valera 1960 dice a tales mujeres. Y la NBLA, los que tienen ahí felices, dice a esta clase de mujeres. Ahora díganme, ¿quién nos falta en esa escena? ¿Quién? Los hombres, por lo menos uno. El hombre no aparece aquí, ¿verdad? Llegaron ¿y el hombre qué? Bueno, teorías, no, el texto no nos lo dice. Algunos dicen que se escapó, otros dicen que quizás fue parte de una trama y participó para hacer esta trampa, y entonces por eso agarraron a la mujer y aquel lo dejaron ahí. No lo sabemos. Lo cierto es que aquí le traen a la mujer. Pero ¿qué enseña la palabra? Ellos dicen, en la ley Moisés nos mandó a apedrear las tales, pero Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente, o sea, hombre y mujer. La versión esta de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice, y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ciertamente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Bueno, aquí vemos una anomalía, le llevaron solo a la mujer. Agrego, Deuteronomio 22:22, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer de otro hombre, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Así que los fariseos y los escribas están citando mal la palabra, porque dijo Moisés nos dijo apedrear a las, y es a ella y a él. Ok, ahí estamos, solo para ver cómo estaban manejando la situación. Versículo 6. Mas esto decían tentándolo para poder acusarlo. O sea, en realidad ni muy preocupados porque la mujer la hayan sorprendido en adulterio, ni muy preocupados que por si se cumplía o no la ley. Sencillamente ellos llevaron este caso ante Jesús para ponerle una prueba, para ponerle una trampa con la cual poderlo acusar. Y entonces, pues como les enseñé que Jesús estaba sentado, dice ahí el versículo, cuando le presentan la situación, dice que Jesús se inclina y empieza a escribir con el dedo en el suelo, ¿verdad? Me imagino que esto sorprendió a los acusadores, pero notemos algo.
Jesús no se apresuró a responder. Algunos dicen, es que se tomó su tiempo para pensar. No, él es Dios. Él ya sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Él se tomó ese tiempo, pero para quien era útil era para los que estaban ahí presenciando la situación. Y aquí yo hice una asociación del yo soy, que es el tema de la serie, con quién es este Jesús que está en este momento. El Salmo 103 dice que Dios es misericordioso y clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí veo yo al Jesús como Dios expresando este carácter, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que lo estaban tentando, que le estaban poniendo una prueba. Miren, el punto era esto. Llegan, le traen a la mujer. Mira, la encontramos, la agarramos con las manos en la masa. Ese es buen chapín, ¿verdad? O latinoamericano. Agarraron cabal en el... Dicen que se dice agarraron con las manos en la masa porque quien hace masa siempre está lleno de polvo y es imposible que niegue lo que está haciendo. Bueno, eso le pasó a la mujer, la agarraron cabal en fly, decían los patojos. Bueno, y le dicen, la ley dice que a alguien que agarramos así hay que apedrearlo. Si Jesús le dice de inmediato, sí, tiene razón, sí, hay que apedrearla, entonces le van a decir, y no que le decían de apodo amigo de publicanos y pecadores, porque él andaba buscando a la gente, ¿verdad? Para resarcirla, para traerla hacia el evangelio. Y entonces le dicen, y no que muy misericordioso, y aquí estás diciendo que la apedren. Pero no solo estaba ahí la trampa. Si él les dice, pues sí, apedréenla. Adivinen qué más. O sea que estás aprobando que se aplique la pena de muerte. Y se van estos judíos con los romanos. Señores romanos, fíjense que ahí que el Señor, Él está apoyando que se aplique la pena de muerte. Y ustedes nos han dicho que nosotros no podemos aplicar la pena de muerte, sino que solo lo hubieran acusado también con los romanos. ¿Ven dónde estaba la trampa? Bueno, eso era si él decía que sí. Y si decía que no la apedrearan, otro problema. ¿Por qué? Porque entonces él había dicho, allá en el Sermón del Monte, que él no había venido a abrogar, a quitar la ley, sino que a que se cumpliera. Y no la apedreamos, te estás oponiendo a la ley de Moisés. Entonces también, y lo que querían era llevárselo preso. Con cualquier respuesta se lo llevarán preso. Pero continúa el relato y nos dice, y como persistían en preguntarle, entonces enderezándose les dijo. Recuerden que estaba agachado escribiendo, ¿no? Se enderezó y entonces les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje primero la piedra contra ella. Una respuesta que no se esperaban. En la aplicación de la pena de muerte, eran los testigos que venían con la acusación, los que tenían la responsabilidad de tomar la iniciativa. Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos será la primera contra él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. El que de vosotros esté sin pecado. La Nueva Traducción Viviente dice el que nunca haya pecado. Los comentaristas se preguntan, ¿está pidiendo Jesús una impecabilidad perfecta para poder aplicar las normativas? Y la tendencia es decir, no. Se estaba refiriendo más al libre de pecado con relación al pecado que estaba ahí siendo juzgado o evaluado. En Romanos 2:22, Pablo, refiriéndose a los judíos, les dice esto, tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Insinuando que era un problema que se daba en la sociedad judía. Y si ustedes se van al Antiguo Testamento, los profetas denuncian, además del adulterio espiritual que es irse en pos de otros dioses,
también denuncian el adulterio que había en la sociedad judía. Así que cuando Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hace 3 días cumplí 43 años de casado. Y yo conocí a Cristo a los 17 años. Estaba esperando que a los 18, llegara a los 18, porque a los 18, según yo, era que uno podía empezar su vida sexual. Yo venía de un hogar no creyente. Y mi mamá me pidió que por favor me esperara que fuera mayor de edad para tomar ese tipo de decisiones. Mi papá, tengo 6 hermanos. 2 somos de papá y mamá y los otros 4 con distintas señoras. Buen modelo tenía en la casa. Así que dije, a los 18 es que se hace esto, ¿verdad? A los 17 le entrego mi vida a Cristo, empiezo a leer la Biblia y cuando busco ahí resulta que dice, nay, hasta que te cases, ¿verdad? Perdón por la paráfrasis. Así que, pues conocí a Dina, fuimos novios, nos casamos y hasta en ese momento tuve una relación íntima con una mujer que es mi esposa. Y desde ese entonces es la única que he tenido, no he conocido ninguna otra. Y dije yo, de pérdida yo si hubiera podido agarrar una piedra, porque, pero viene el Señor Jesús y me dice, y entiéndase por su palabra, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Le dije a la mujer, hacete a un lado que aquí voy yo también de acusado, le dije, porque también he fallado, como lo dice este pasaje. Versículo 8. Y una vez que dijo eso, se inclinó en la tierra y siguió escribiendo. El versículo 9, y aquí voy a aprovechar para hacer un ejercicio de las versiones. Voy a leerles una parte inicial del versículo en la Reina Valera 2015, en la Nueva Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional. Y dice así la primera parte del versículo 9. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno. NBLA, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno. NBI, Nueva Versión Internacional, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Estas 3 versiones que les estoy leyendo acá son sacadas de este texto, un texto griego que se empieza a cocinar en 1881-82 y se ha desarrollado, que no es el día de hoy para verlo, pero voy a leerles ahora lo que dice el versículo 9 en la Reina Valera 60 y en la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice, mas oyendo ellos esto, y aquí está una pequeña palabra que no aparece en estas traducciones, dice, mas oyendo ellos esto, y redarguidos, dice esta palabra, no sé qué quiere decir, la Reina Valera nos dice, acusados, ¿verdad? Y redarguidos o acusados por su conciencia. Esta pequeña oración no aparece en estas traducciones, pero nos da mucho sentido de lo que pasó. Porque dice, oyendo lo que Jesús les dijo, el que se crea libre de pecado, que tire la primera piedra, dice, redarguidos o acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más, aquí creo que voy a cambiar esto, eso de viejos no me gusta, adultos contemporáneos, no, empezando por los más viejos hasta los últimos, o sea, los más jóvenes se empezaron a retirar y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entendemos ya qué pasó, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo eso, como cuando yo leí el pasaje de Mateo, me tuve que agachar y reconocer que había pecado. Así que ellos ya no podían tirar la primera piedra y se fueron retirando. Se queda ahí la mujer, se queda Jesús. Jesús estaba sentado y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo
¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Algunos creen que este pasaje, como les dije al principio, en algunos manuscritos no lo incluyeron porque tenían miedo de que se viera que el Señor era muy buena gente con el pecado, muy permisivo. Y entonces dijeron, mejor no lo coloquemos porque no hace que aquí se nos desgrane la mazorca en las iglesias de aquellos tiempos. Sin embargo, no, ni permisivo ni nada. Vamos a ver qué sucede. Quisiéramos nosotros que Juan hubiera escrito, y entonces la mujer miró a Jesús, tuvo fe en él, creyó como su Señor y Salvador. No nos dice todo eso, ¿verdad? Sencillamente dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella responde, ninguno estaba de los que me acusaban. Pero le dijo, ¿ninguno qué? Señor. Los demás, cuando llegaron con él, medio hipocritones, ¿verdad? Le dijeron, Rabí, ¿verdad? Maestro, encontramos a esta mujer, pero le dicen Rabí primero, ¿verdad? La mujer, ¿cómo le dijo? Señor. Y que alguien que llama Señor es alguien que reconoce su condición hacia alguien que es más que ella. Me recordé de Lidia, la vendedora de púrpura, allá en Hechos 16, cuando Pablo estaba predicando en ese lugar público, al aire libre, y dice la escritura que había una mujer que se llamaba Lidia, oiga, dice, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y luego nos dice que Lidia y su familia se bautizaron. Entendemos que creyeron, que hubo conversión. Así que aquí el pasaje no dice nada de eso, solo digo, esta mujer le dice, Señor. Aquí hay un reconocimiento de ante quién está esta mujer. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Ni yo te condeno. En este caso, no le dijo que la perdonaba, solo le dijo que no la condenaba, que no emitía el juicio condenatorio que correspondía al pecado que había cometido. Ahora, si usted dice, bueno, ¿y por qué no la condenó? ¿Se recuerda a qué vino Jesús? Lo vimos aquí en el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cómo no condena a esta mujer si había sido sorprendida de un flagrante pecado? Hay una condena para eso. Sí, pero es que el pago por ese pecado se iba a hacer. Jesucristo, quizás un año después de esta escena, iba a pagar por el pecado de esa mujer. Por eso no la condenó. No fue que fue nada más así, no, va a estar bien, ya no hubo nada. No, hubo un precio que se pagó y ese precio lo pagó Jesús. Primera de Juan 2:2 dice, Jesucristo es la expiación por nuestros pecados, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sobre esta base no la condena, como tampoco le pasó al paralítico que subieron por un techo. ¿Se recuerdan? El paralítico ni estaba pidiendo, fueron sus amigos, y donde Jesús lo vio le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sobre qué base fue? Sobre el pago que él iba a realizar en la cruz. Bueno, finalizando. ¿Alguien aquí puede levantarse y decir, bueno, estoy libre de pecado? Dios, tranquilo. Como dice la Nueva Versión Internacional, que nunca haya pecado. ¿Alguno? Digo, para que pueda retirarse para ir a comer su hot dog, le damos premio porque nunca ha pecado. Ok. Ahora, cuando usted mire esta historia, yo donde la miré, lo primero que dije yo, esa mujer, ahí estoy yo. ¿Me explico? Ahí estoy yo, soy pecador, ¿verdad? Muerto en mis delitos y pecados estaba.
Ahora le hago una pregunta. Usted es creyente, pero está pecando. ¿Qué va a esperar? ¿A hundirse profundamente en la oscuridad del pecado para reaccionar? ¿O va a esperar a que lo cachen, a que lo descubran y lo saquen a luz, verdad? Hay un par de solteritos teniendo relaciones sexuales y de repente, mi amor, lo que hemos hecho no tiene nombre, ni apellido tampoco porque yo me voy, le dijo. Sale a luz, me explico, sale a luz. ¿Va a esperar usted a que lo descubran, a que entre tu mamá a tu cuarto y te vea ahí en el internet viendo lo que no debes de ver? ¿A que tu jefe te descubra que te estás bajando el efectivo de la caja chica? ¿A que la SAT le vaya a hacer una visita y le diga usted está robando al Estado? ¿Va a esperar eso? ¿O mejor se adelanta y toma la iniciativa y usted dice, fruto de lo que vi ahora, mejor voy a dar un paso, voy a acercarme al Señor y le voy a decir, Señor, he estado haciendo esto que no te agrada? Y me voy a primera de Juan 1:9, que lo estudiamos en la memorización anterior, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Termina, vete y no peques más. No es cuestión de que ya no hay nadie que te acusa, no hay dos testigos. Dios pues, no. No te condeno, vete y no peques más. La expresión es así, ya no más, nunca más, ya no más, no peques más. El mismo llamado que nos hace el Señor cuando nos acercamos a Él. El perdón en Cristo nos es aplicado y la invitación es la misma. Bueno, ya no peques más. ¿Cómo va a abordar usted las situaciones? Ahora usted está de este lado evaluando a las personas. Usted estaría como Jesús y le traen una persona que ha pecado. Yo encontré 3 posibilidades. Don Perfecto, Don Alcahuete o Don Manso. Bueno, Don Perfecto. Lamentablemente, muchas veces esa es nuestra postura. Yo he fallado en eso, lo tengo que reconocer y estoy trabajando con el Señor para mirar a la gente y a mis hermanos y hermanas con otros ojos. Pero el Don Perfecto, fallaste. ¿Cómo te has atrevido a fallar? Has pecado, Don Perfecto, ¿verdad? Critica rápidamente. Aquel, sí, el que está a la par de la que trabaja ahí en la U, el señor ese, ¿verdad? El Don Perfecto juzga a los demás y sencillamente se le olvida que él también es pecador. Entonces, mucho cuidado con usted al relacionarse, portarse como Don Perfecto. También podría ser, bueno, hay Doña Perfecta también, que conste, ¿verdad? Si no van a decir como los fariseos, solo trajeron a la mujer. También está Don Alcahuete y Doña Alcahueta, ¿verdad? Que es aquel que tapa y esconde las cosas. Mira, fíjate que el hijo de aquel está, sí, pero vos, aquel es anciano, o aquel es de los mejores donantes de la iglesia, ¿cómo le vas a ir a decir que su hijo es motero, verdad? ¿Me explico? Don Alcahuete. Y entonces toleramos esas irregularidades, ¿verdad? Espero estarme dando a entender. Y el último, que es el que yo recomiendo, es Don Manso. Y lo voy a tomar de Gálatas 6:1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando uno encuentra a otro hermano que ha cometido una falta? ¿Cuál es mi tarea? Restaurarlo. ¿Qué hizo Jesús con la mujer? Pecadora, inmunda. No te condeno. Vete y no peques más. Don Manso, con un espíritu de mansedumbre, restaura. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y agrega, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. De sobra hemos oído que cuando yo utilizo mi dedo para señalar, con uno lo señalo y 3 están apuntándome para mí, ¿verdad? Entonces, cuando alguien cometa una falta, cuando alguien peca, mi tarea es buscar su restauración. Sí, habrán procesos que hacer, algún tipo de disciplina, cada caso es diferente, pero lo que busca es restaurar, ¿verdad? Debe de haber confesión de pecado, arrepentimiento, pero lo que queremos es restaurar. Y esa es nuestra tarea, y con esto voy a terminar. Ojo, el perdón a veces implica que hay un proceso posterior. Puse el caso de la niña que sale embarazada. ¿La perdona Dios? Sí. ¿La pueden perdonar sus papás? Sí. ¿La puede perdonar la iglesia? Sí. Y el nene, 9 meses y toda una vida. ¿Me explico? Eso ahí se vivirá. Tuve una secretaria que cometió una falta seria, dejó que le robaran unos exámenes, era creyente, la descubrimos y le dije, íbamos a la misma iglesia y le tuve que decir, si tú hubieras venido y me lo vienes a contar, podía haber tomado otra decisión, pero no, me sentí ofendido, pero le dije, pero no vas a poder seguir en tu trabajo. O sea, hubo perdón, pero ella ya no pudo tener su trabajo. Entonces, hay situaciones en las cuales hay perdón, se resolvió todo, y otras en donde hay consecuencias. Y el Señor nos va a acompañar en todos esos procesos. Los invito a que oremos. Padre, estamos delante de tu presencia, no por ningún mérito que nosotros hayamos podido tener o hacer, sino porque Jesucristo pagó en la cruz. Él fue la expiación por nuestros pecados. Y tan solo por eso es que ahora nosotros nos presentamos delante de ti como tus hijos. Te damos gracias por habernos amado de tal manera que al darnos a tu Hijo Jesús, y ahora que hemos creído en Él, tenemos vida eterna y perdón de pecados. Señor, ayúdanos para aplicar esto a nuestra vida. Que si hay pecado en nuestra vida, que vengamos a tu presencia a confesarlo. Pero también cuando nos toque tratar con otros hermanos, que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo y que con un espíritu de mansedumbre busquemos su restauración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!